Bueno, hermanos, es un privilegio grande poder estar aquí. Algo hablábamos con el pastor de que antes de casarnos ya tuvimos tiempo acá de trabajar ayudando a Pastor Mason en el comienzo. Recuerdo que la reunión era en el garaje de la casa del pastor. Allí sacaba el auto que tenía una combi tenía el pastor. Sacaba la combi, te armaban las sillas, todo, y se comenzaba la reunión allí. Y pasaron los años y ver lo que Dios ha hecho y verle a ustedes, hermanos, es fruto de una vida comprometida con Dios. Es fruto de una vida comprometida con Dios. Imagínate, si te comprometes con Dios, ¿cuántas otras personas pueden llegar a Cristo? ¿Cuántas personas pueden ser salvos por vos, tu testimonio? ¿Ah? Y no sabes, podés ganar quizás a un niño, como a un joven o un mayor, que después esa persona gane a otros. Entonces, piensa qué privilegio es estar comprometido con Dios. Vamos a leer el pasaje que tenemos allí de 1 Tesalonicenses. Lo tienen allí en el adorno, el versículo, el lema. Capítulo 1, versículo 9. Me parece muy clave esta porción en esta carta. ¿Lo tienen, hermanos? Sí. 1 Tesalonicenses 1:9 habla del testimonio de esta iglesia y de los hermanos de esta iglesia, que dice, iban a predicar en otros lugares, en otras regiones, y el testimonio de esta iglesia llegó a todas partes. Y dice que porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y este es el punto importante, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo os convertisteis? Ellos eran idólatras. Los tesalonicenses estaban detrás de los ídolos. Usted imagínese en aquel mundo romano, bajo toda la influencia de los griegos, la cantidad de dioses falsos que tenían, y ellos vivían una vida dedicada, consagrada a esos ídolos. Cuando escucharon el Evangelio se convirtieron, dejaron los ídolos, se convirtieron a Dios. Pero para hacer lo que antes hacían a los ídolos, ahora a Dios. Antes servían a los ídolos, ahora servir al Dios vivo y verdadero. Y eso es el compromiso del cristiano. Somos salvos y es una vida de agradecimiento sirviendo a nuestro Dios. Y quiero compartirte en esta mañana algunas razones, 5 razones, si quieres describirlo, 5 razones por las que un cristiano debe estar comprometido con Dios. 5 razones por las cuales un cristiano debe estar comprometido con Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, necesito una vez más, y todos necesitamos aquí, que seas tú quien estás hablando por medio de tu palabra, que me uses, Señor. Quita de mí todos los errores que puedan salir, líbrame de errores, Padre, de solamente predicar tu palabra, exponer tu voluntad, Señor, y que tu Espíritu Santo esté obrando en todos los que estamos aquí presentes. Te lo ruego en nombre de Cristo, Padre. Amén. Amén. Muy bien. Como le dije, voy a compartir razones por las que un cristiano debe estar comprometido con Dios. Con los varones les estaba diciendo, para que tengamos la idea de qué sería la palabra comprometido. Comprometido, una persona dedicada a Dios, comprometido con Dios, dedicado a Dios, santificado para Dios. Cuando hablamos de la santificación, tiene la idea de apartarnos del mundo para servir a Dios, ¿sí? Habla de una persona comprometida, una persona consagrada, dedicada. Eso no quiere decir que entonces todas las personas van a ser pastores o todos van a ser maestros de escuela dominical. No. Un cristiano en el área donde está puede ser un cristiano consagrado. Y ese cristiano consagrado se va a ver, como hablamos recién con un hermano, que quizás en tu trabajo, estás en un trabajo y en ese trabajo vas a hablar de Cristo a todos los que puedas. No solamente es el consagrado, es el pastor o el maestro de la escuela dominical o el diácono, no. Cada creyente. Usted puede ser un cristiano consagrado y servir al Dios vivo en la iglesia, pero también en su hogar. Usted debe de
leer la palabra de Dios en el hogar. Usted debe tener lo que se llama un culto familiar. Un tiempo donde vos y tu esposa lean la Biblia, se compartan lo que Dios está hablando, un tiempo de orar juntos, un tiempo donde los padres hablen a los hijos. Recuerden, la Biblia lo manda allá en Deuteronomio, ¿no? A los padres, estas palabras que te mando hoy, las repetirás al levantarte, al acostarte, ahí hablando en el camino, a tus hijos. Entonces, usted como cristiano, como cristiana, puede estar comprometido con Dios y compartir todo lo que Dios le dé a sus hijos en su hogar. Y sabe que Él no va a poder enseñar algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Dios dice no dejando de congregarse. Usted sabe que va a ser la influencia más grande para su familia, para que ellos se congreguen en la iglesia. ¿Amén? Amén. ¿Ah? Dice la Biblia en el libro de Hebreos, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué se hace una costumbre no congregarse? ¿No? Entonces, queridos hermanos, es importante que entienda que la voluntad de Dios para cada hijo es que seamos comprometidos con Él, que realmente nos hemos convertido para servirle a Él. ¿Es usted un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Podés decir con certeza, soy salvo? Si murieras hoy, en este instante, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? No hay purgatorio. ¿A dónde vas? Si Cristo viniese hoy, en este instante, ¿vas con Él o te quedas? Y si Cristo viene y vos te vas con Él, ¿te vas a arrimar a Él con gozo o te vas a alejar avergonzado? No significa que te va a quedar. Pero, como les comentaba ahí a los varones, cuando hacemos las cosas bien y llega alguien al quien tenemos que rendir cuenta, vamos rápido a decirle todo lo que hicimos. Pero cuando no lo hicimos o fallamos, que vayan todos los otros primero. No queremos ir delante de Él. Hermanos, primer punto que quiero compartirle es la primera razón. ¿Por qué debes comprometerte con Dios? Porque Él es tu Señor. Porque Jesús es tu Señor. En el libro de Romanos, acompañándome allí los que puedan ir teniendo su Biblia, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo que hemos usado y usamos muchísimo, ¿no? Al presentar el Evangelio. Leemos la palabra de Dios, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces lo predicamos en el Evangelio. Algunos consideran que no tenemos que una persona puede ser salva sin decir que Jesús es el Señor. ¿Sabía eso? No. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Está en la Biblia, no lo puedo sacar. Sí. Entonces cuando digo que Jesús es el Señor, tiene un contexto bíblico. Está diciendo que Jesús es Dios, que Jesús es el amo, que Jesús es el creador, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, estamos entendiendo que cuando decimos que Él es el Señor, ¿sabe qué es la referencia en el Antiguo Testamento? Jehová. Estamos diciendo, Él es Dios. No es que comenzó a existir en Belén, cuando nació allí en Belén, sino que Él es Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Amén? Amén. ¿Se acuerda Cristo orando en el Juan 17? Dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús es tu Señor. ¿Puede decir amén? Amén? ¿Usted cree que Jesús es su Señor? Bueno, es una razón. Cuando tenemos un Señor, tenemos un dueño, un amo, entonces tenemos que rendir cuenta a Él. Ahora, Lucas 6:46, tenemos un llamado de atención de Cristo a las personas que dicen, Señor, Señor. ¿Sí? Lucas 6:46. Lo vamos a leer todos juntos porque el versículo es muy cortito. Esperamos que todos lleguen. Entonces la primera razón para que estemos comprometidos con Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras ganas, es que Él es nuestro Señor. ¿Lo tiene, hermano? Leemos juntos Lucas 6:46. Cristo dice,
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué ha dicho Cristo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué dijo Cristo? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, si Cristo es tu Señor, porque vos lo decís con tu boca, debes tener una vida comprometida con Él. No es necesario que seas un misionero, un pastor, al menos que Dios te llame. Si Dios te llama, respóndale. Si Dios te dice, te quiero para que prediques, te quiero para que vayas a otro lugar a predicar el Evangelio, Dios te va a ir guiando por medio de mensajes, la palabra de Dios. Si dice, ¿cómo sé que Dios me hable? Bueno, hable con su pastor y te va a ir guiando y te va a mostrar a ver si es una emoción, un sentimiento, o es realmente Dios se está llamando. Hay muchas evidencias cuando Dios llama. Y usted puede preguntar, pastor, ¿cómo sabías que vos estabas llamado a ser pastor? Porque hubo un momento donde su pastor tuvo el llamado. Era un creyente consagrado, pero Dios dice, bueno, te quiero dar algo especial también, como el pastorear una iglesia, una tarea de ir y comenzar quizás una nueva iglesia en otro lugar. Tenemos tantas ciudades sin un testimonio, hermanos. Debemos orar, porque la mies es mucha, los obreros pocos. Y cuando ores, tenés que estar dispuesto a decirle sí. Amén. Tenemos un hermano en la iglesia, Pastor José Moyano, a los 56 años. Él siempre estaba vendiendo tortillas allí en la zona de Cosquín, en su trabajo haciendo pan casero, tortillas. Desde Córdoba se iba a vender en esta temporada del verano, por años. Tenía 56 años y él estaba, Señor, por las almas de Comuna San Roque, Señor, por las almas de allá de Comuna San Roque. Hasta que se dio cuenta que él estaba pidiendo un pastor, un misionero, y él es el que estaba pidiendo. ¿Por qué estaba pidiendo? Dios ya le había puesto una carga a él por esas almas. A los 56 años pasó al frente y dijo, bueno, voy. Amén. Ya pasaron 11 años. Está una iglesia como un San Roque. Y uno puede decir, no, con 56 años, 50 años ya es tarde. No, no es tarde para Dios. No es tarde para Dios. Si Dios te llama, pero Dios va a llamar a quien tenga su vida consagrada, a quien esté comprometido, que no está jugando, está comprometido con Dios, está sirviendo a Dios y Dios va a llamar. Hermanos, segundo, ¿por qué? Segunda razón, ¿por qué estar comprometido con Dios? ¿Por qué servir al Dios vivo y verdadero? Porque le perteneces. Primero, Jesús es tu Señor. Número 2, porque le perteneces. 1 Corintios capítulo 6. Acompáñenme, hermano. 1 Corintios capítulo 6. Quizás Dios, hablándote, te muestra muchas otras razones, hermanos, en la Biblia. Razones para estar comprometido y servir al Dios vivo y verdadero. Solamente hoy te comparto 5. Le perteneces a Cristo. 1 Corintios 6, versículo 19. Vamos a leer juntos. 19 y 20. ¿Lo tienen? 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20 leemos y dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Es bien claro? La palabra de Dios es clara, ¿no? ¿Sí? ¿Sabe que en 1 Corintios nos habla de el cuerpo como iglesia, pero el cuerpo individual? Entonces hay 2 veces que está mencionando la morada del Espíritu Santo. En la iglesia uno se refiere, pero y acá es algo muy individual. Está hablando en tu cuerpo. O sea, en la iglesia el Espíritu Santo habita aquí en la iglesia y somos miembros y cada uno tiene un don, ¿bien? Pero acá está hablando individualmente. Y mire, está hablando en los versículos 12, capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Está hablando de apetitos de la carne y los deseos de las personas, ¿no? Puedo hacer todo lo que yo quiera, no todo te conviene. Y no se trata de lo que vos querés, sino de lo que tu Señor quiere. Amén. Entonces, para enfocarle en la mente, en el pensamiento a los hermanos en Corinto esta idea, lo que le está diciendo Pablo, miren, ustedes pueden hacer todo lo que quieran, pero no se olviden que no son de ustedes. No son del pueblo. Hay un testimonio muy antiguo que escuché cuando yo era niño, medio niño adolescente, de una jovencita que consagró su vida para el Señor, comprometida con Dios, y estaba en un evento de fin de año donde en las escuelas hacen bailes. Ella estaba en el evento del fin de año, del fin de curso, y un joven se le arrimó y le dijo, ¿querés bailar conmigo? Y él le dijo, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo pies. Y le miró y tenía los pies. ¿Por qué no tienes pies? No son míos. Era la forma de ella de protegerse de hacer algo que no fuera agradable delante de Dios. Ella entendió que todo su cuerpo era de aquel que lo compró. Y dice la palabra de Dios, querido hermano, ¿o ignoráis? ¿No lo sabes? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El día que creíste en el Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Dios mora en vos. Amén. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Biblia? No es de Cristo. Entonces, si sos de Cristo es porque está ahí el Espíritu Santo. Lo tenés de Dios. No sos propiedad tuya. Habéis sido comprado por precio. ¿Qué precio pagó Cristo por vos? Su muerte en la cruz, su sangre derramada. ¿Amén? La sangre de Cristo fue derramada y pagó el precio. ¿Cuánto vale la sangre de Cristo, hermanos? ¿Qué precio tiene la sangre de Cristo? Es invaluable la sangre de Cristo. Y es el precio que pagó por tu salvación y por la mía. Por eso es que no podemos comprar la salvación. Sería una ofensa a Dios decir yo me voy a ganar la salvación. Porque tiene un precio tan alto que es el precio de la sangre de Cristo. Fuiste comprado. Hoy día hablábamos entre los varones y compartíamos la idea, para entender, de una propiedad, una casa. Imagínate que vos compras una casa. Está escriturada tu nombre. Hermana, compras una casa, está tu nombre. Pero el que te la vendió dice, no, pero no te doy las llaves. ¿Ah? ¿Cómo se pondrían ustedes contentas, no? ¿Ah? Y vos decís, no, pero en mi casa quiero entrar. Bueno, te doy la llave de entrada, pero hay 2 o 3 habitaciones que las tengo cerradas, ahí son mías, yo voy a estar ahí. Ya no son dueños. Va a querer cogerlo, ¿no es cierto? Bueno, Cristo te compró, tiene tu propiedad. Amén. Sos salvo, bueno, Él lo pagó. Y es lo que nos está diciendo, no son tuyos. Ya no son tus planes, no son tus deseos. Son los planes de Cristo. Son los deseos de Cristo. ¿Sabe qué lindo? Cristo dice, Dios dice en su palabra, mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos. A veces nosotros decimos que lo mejor para mí es esto, pero Dios tiene algo más alto para tu vida. Tiene algo mucho mejor. Entonces, querido hermano, confía en Dios y dale esa entrega total a Dios, porque sabes, perteneces a Cristo. Y si vos no entendés que perteneces a Cristo, vas a vivir una vida cristiana en rebeldía a la voluntad de Dios. Y no vas a servir al 100%. No vas a servir al 100% a Dios. Vas a ser del cristiano tibio, del que tiene por costumbre no congregarse, del que no testifica de Cristo a otras personas, no le habla a sus parientes de Cristo, no le habla a sus conocidos o desconocidos de Cristo. Va a ver la persona que se está muriendo y no le va a hablar de Cristo. Entonces, qué importante entender que no sos tuyo. A veces lo que frena a un cristiano testificar es la vergüenza. No sé hablar, y si me dice que no, y si me rompe el folleto en la cara. A veces puede estar ese temor. Recuerdo que estábamos entregando folletos, así como lo hicimos acá, lo hicimos para otro pastor que está en el centro, y estábamos en pleno centro, repartiendo folletos, y se me volvió una abuelita, enojada, ¿no?, a pegarme, y me gritaba.
Y a mí me agarró un miedo tremendo, pero yo dije, bueno, pero menos mal que está el pastor. Y yo miraba, ¿dónde está el pastor? El pastor se me había ido. ¿Ah? Me dejó solo, no queremos que nos dejen solo. ¿Y qué es lo que te pasa cuando sucede algo así? Es como que ya tenés miedo de entregar un folleto o hablarle a otro, por lo que te pasó en público, por lo que te gritaron o te hicieron hacer. ¿Sabe qué? Llegamos a entender que Cristo fue desnudado para estar en la cruz, azotado por nuestros pecados, molido, y usted puede leer y estudiar cómo eran esos látigos romanos. No era que era un látigo de cuero, de sol, no, golpeaba y arrancaba la piel. 7 puntas tenía un látigo de castigo, con punta de metal. Cristo, mi Señor, mi Salvador, me compró una corona de espinas en su sien. Su rostro fue desfigurado por amor a vos y a mí. No se avergonzó de estar en la cruz, no se avergonzó de que le dijeran maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Él te compró. Con esa sola razón ya tendríamos que decir, Señor, acá estoy para servir. ¿Amén? Gloria a Dios. Pero no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, Él resucitó y vive. ¿Amén? Gloria a Dios, a nuestro Señor. Primero, Él es tu Señor. Segundo, le perteneces. ¿Sabe que hay algo que se llama malversación de fondos? ¿Sabe lo que significa malversación de fondos? Que estoy usando mal el dinero de otro o administrando mal la propiedad de otro. ¿Este cuerpo a quién pertenece? Cuidado, no sea acusado de malversación de fondos. ¿Por qué? Hermanos, el tercer punto. Darás cuenta a Cristo por tu vivir. Y quiero que veamos 2 pasajes. Voy a pedir que el pastor, por favor, nos lee Romanos 14, 12. Y todos los hermanos, la iglesia busca 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, 10. La carta de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, y el pastor nos va a leer Romanos, capítulo 14, y el versículo 12. Pastor. Sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Por qué tengo que dar cuenta? Porque Él me compró. ¿Por qué vas a dar cuenta? Porque Él te compró. Tu cuerpo, tu espíritu, tu alma. Te salvó completamente y le pertenece a Él. Y en la presencia de Dios vamos a tener que dar cuenta. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo... me quedé en primera, se me cambió la Biblia, digo, ¿qué pasó acá? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Leamos juntos, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Usted quiere dar cuenta por cosas malas? Nadie. Es más de una vez en mi oración, en mi tiempo con el Señor, yo le digo: Señor, ¿cómo me gustaría volver hacia atrás el tiempo para no hacer cosas que hice? Cada uno en convicción que el Espíritu Santo nos muestra en nuestra vida. ¿Cuántas cosas mirando hacia atrás que el Señor dijo anda a hacerla y no le hiciste? ¿Cuántas cosas que el Señor te dijo no hagas eso y eso hiciste? Eso no es bueno y vamos a tener que dar cuenta por eso. En una oportunidad estábamos todavía en la transición de dejar el ministerio en Unquillo y tomando la iglesia de Córdoba, pastoreando las 2 obras. Teníamos el Instituto Bíblico en Córdoba. Entonces yo viajaba hasta Córdoba para enseñar el Instituto Bíblico los días sábados o viernes, no me acuerdo bien el día. Era la tarde, la noche, estoy preparando todo para la clase, viene un hombre cartonero y me dice: ¿tiene algo? Sí, justo teníamos muchos papeles, cartones para dar, pero era mucha la cantidad. Entonces digo: sí tengo, espérame. Mientras yo me entro en el edificio, el templo ahí de Córdoba, me entro a buscar esa caja, y esto no es, hermano, que tiene una revelación especial o escuchó la voz de Dios audible.
fue un pensamiento que vino a mi mente. Y yo quiero que preste atención a eso, porque muchas veces es el Espíritu Santo. Mientras yo voy caminando hacia adentro a buscar esa caja, vino el pensamiento a hablarle de mí, hablarle de Cristo. No solamente entregar los cartones, sino hablarle, Dios te ama, plan de salvación. Y literalmente yo respondí, como era mucho lo que había, va a tener que volver mañana le hablo. Era viernes y era el sábado, para que vuelva. Entonces yo fui, busqué unas cajas, tenía un carrito, se llenó el carrito del hombre, quedamos que él iba a volver el día sábado a la mañana. Terminó el instituto bíblico, tomo el colectivo para volver a Uquillo, el que va por Monseñor Pablo Cabrera, y está la ruta y está circunvalación. Y estaba arriba del colectivo cuando yo vi el carro tirado y el cuerpo de él tapado. Yo tengo que dar cuenta un día. ¿Fue bueno o fue malo? Abiertamente fue malo. Yo no le hablé de Cristo. Fue su última oportunidad. A veces pensamos, lo voy a hablar mañana, y Dios te pone, salí de tu casa. Son pensamientos que vienen a veces, anda a visitar ahí a tu tío, tu tía, tu primo, anda a visitar a ese amigo que tenés que no es salvo. No, lo voy a hacer la semana que viene. Respondemos mal a veces a nuestro Dios. Queridos hermanos, vamos a dar cuenta. Él es tu Señor. Tienes que estar comprometido con Él, servir a Dios. Él te compró. Tienes que estar comprometido con Dios, servir a Dios. Te has convertido para servir al Dios vivo y verdadero. Vamos a tener que dar cuenta. Y todos queremos escuchar del Señor, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No queremos dar cuenta sobre historias y situaciones. ¿Por qué nos negamos a servir a Dios? Número 4, razón número 4 de por qué un cristiano debe estar comprometido con Dios. Recibiste al menos un don espiritual con el propósito que sirvas a Dios. Amén. Recibiste al menos un don espiritual. La palabra de Dios nos habla de diferentes dones. Romanos capítulo 12, 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dado, si el de profecía, y yo quiero que vamos ahí a Romanos, vamos a Romanos, hermanos, 12. Vamos a la palabra de Dios, porque hay algo que está allí de forma tácita, significa que se entiende que está, pero no está escrito. ¿Ah? Entonces, Romanos capítulo 12, y hay diferentes listas en la Biblia de dones. Hay dones que fueron de señales, hay dones que son de edificación y hay dones de ministerio. Y usted dice, ¿qué don tengo? Bueno, por eso Dios te dio un pastor. Amén. La Biblia, el Espíritu Santo, para que sepas qué don tiene y puedas administrarlo. Y dice la palabra de Dios aquí en Romanos 12, 6. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia y regalo que Dios nos da, que nos es dada, si el de profecía, esta palabra está diciendo de ponerse al frente de la gente y proclamar el mensaje de Dios, como un predicador hoy en día o un pastor. De profecía, hay una palabra allí, ¿qué dice? Úsese, léalo de vuelta, ¿qué dice? Úsese. Entonces, ahora en más, yo le voy a decir, repita la palabra. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, úsese en servir. Es tácito. Significa que ya lo puso una vez para no repetirse, por eso es que está esta lista. Entonces, el de servicio, en servir. ¿Quién tiene el don de servir? Yo creo que hay muchos que tienen el don de servir acá, ¿o no? El templo está limpio, está todo ordenado, prepararon cosas ricas, prepararon las mesas, alguien puso el agua, seguro estuvieron repasando los baños, viendo todo. Eso es servicio. Bien, a eso se trata. El que tiene el don de servir, úsese ¿en qué? En servir. ¿Y qué más? Hay otros dones allí que están en la lista. O el que enseña, úsese ¿en qué? Entonces,
Hermanos, la bendición es que cuando la iglesia crece y están estudiando y preparándose, surgen maestros y maestras. Entonces ya el pastor no tiene que estar en todo, porque Dios está dando a estos hermanos con estos dones. ¿Para qué? Para que está el maestro de la clase pequeñito, no sé cómo son los nombres aquí. Nosotros, ¿cuántas clases tenemos, hermano? 4 clases. Y en un momento teníamos embajadores para las damas, que eran de los 9 años hasta los 11, embajadores para varones, porque había que separarlos. Cuando eran muchos, ¿viste? Hay que separar a los chicos para poder enseñarle a ellos. Y todo eso, si no hay maestros, no se puede hacer. Maestro de jóvenes, clase de matrimonio jóvenes. La iglesia puede crecer, pero ¿sabe qué necesita? Que el que tenga ese don de enseñanza, úsese. Pero para poder usar tiene que tener una vida comprometida con Dios. Una vida comprometida con Dios es consagrada, rendida, y se pone bajo la autoridad de Dios. Entonces va a estar sirviendo a Dios bajo la guía también de tu pastor. Queridos hermanos, seguimos leyendo rápido. Aquí tenemos el que reparte, úsese con liberalidad. Tienen el don de dar. El que preside, el que dirige, úsese con. El que hace misericordia, úsese con alegría. Hermanos, usted tiene un don. ¿Lo está usando? ¿Sabe cuál es su don? Entonces, necesitas empezar a decir, Señor, mostrame cuál es mi don. Le voy a dar algo pequeño como una guía. ¿Cómo voy a descubrir el don? Con la iglesia. La misma iglesia te va a decir cuál es tu don. El Señor ya te lo ha dado. Si estás en comunión con Dios, aflora ese don. El mismo pastor te lo va a decir. Luego tenemos una hermana que a todos los hermanos que están en problemas ella está tratando de ayudar, acompañando a los que llevan al hospital, sacándole turno. Misericordia, ¿o no? ¿Amén? Entonces, ¿y cómo? Toda la iglesia dice, ¿y quién? Está la hermana Pochi. La hermana Pochi. Me enteré de una hermana que dice, sí, tenía que ir al médico, así que le hablé de la hermana Pochi, porque ella dice, es la hermana Pochi que tiene el don de misericordia, y es una bendición. Y hay otro que tiene un don de presidir y puede decir, bueno, tenemos que hacer tal cosa, vamos a edificar. Y yo quiero empezar por el techo, pero el que preside dice, no, para. Mejor si cavamos los cimientos, ¿no? ¿Sí? ¿Hace falta de ese hermano o no? ¿Sabe que en Unquillo cuando comenzamos, ¿cómo estamos de tiempo? Vengo ahí. Comenzamos en Unquillo, Dios nos da un terreno y yo estaba ansioso por poner un techo para que tengamos reunión. Entonces, pusimos 4 palos, pusimos unos gaseros que nos llevó el viento el primer domingo. Entonces pusimos 4 palos de eucalipto, pusimos nylon negro. Teníamos un aniversario de la iglesia, invitamos a Pastor Hugo Flamenco a predicar. Se llovió toda la noche, los nylons se hicieron como unas bolsas, unas bombuchas, hasta que se rompieron, ¿no? Entonces alguien dice, no, pastor, tenemos que poner chapas, pusimos chapas. Dice un hermano, no se mueve con nada, y cuando vino un viento teníamos miedo, porque se movía todo, ¿no? Hasta que dije, yo voy a levantar paredes. Y como buen albañil, puse el primer bloque sobre la tierra. Ya se está agarrando la cabeza uno, ¿no? Fueron pasando los años, ya no está más, hermano, eso, ¿no? Lo tuvieron que sacar. Pero fueron pasando los años y me dijeron, pastor, se están moviendo las paredes, se estaban despegando, ¿no? del pincho. Y sí, porque no había hecho cimiento, ¿no? Qué importante es ese hermano que preside. Porque yo soy el hermano de servicio, a mí me gusta servir y a veces el entusiasmo me gana. Y mi esposa me sabe decir, no te emociones tanto, ¿no? Para. Queridos hermanos, cada uno de ustedes tiene un don para servir a Cristo, pero tenés que estar comprometido. Amén. Porque un estudio de estos dones muestra que si usted no está comprometido, el don lo tiene. Pero el mismo don que podía edificar, ¿está bien? El mismo don que podía edificar se puede usar mal en la carne y de. Vamos a ir al quinta razón, el quinto punto, la quinta razón por la que usted como cristiano debe estar comprometido con Dios. Dios quiere eso. Repasamos, Jesús es
No, Señor. Le pertenecen a Cristo. ¿Ah? Darás cuenta a Cristo. Vamos a dar cuenta. Recibiste al menos un don espiritual para servir a Dios. Quinto, los verdaderos discípulos guardan los mandamientos del Señor Jesucristo. Los verdaderos discípulos guardan los mandamientos del Señor Jesucristo. Y acá, hermanos, tengo un pasaje que he titulado, posiblemente es otro mensaje, los creyentes no convertidos de Juan 8. Ya vamos a ver. Los creyentes no convertidos. Ahora, los verdaderos discípulos, un discípulo y un seguidor de Cristo, y de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ¿qué más? Enseñándoles todas las cosas. O sea, hay cosas para guardar como discípulos. Y eso lo encontramos allí en Mateo 28, 19. Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuántas cosas mandó el Señor Jesucristo? Bueno, hay dos cosas claves importantes que son los dos grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el otro, amar a tu prójimo, como a ti mismo. Y ahí está la función. Si amamos unos a otros, estamos cumpliendo ese gran mandamiento. Amén. Que os améis unos a otros. Qué difícil es que nos amamos. Porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. Es la decisión que voy a hacer por el otro. Voy a servir al otro. No es, yo siento amor. Eso es otra cosa. El matrimonio es una decisión. Decido amar a mi esposa y ella decidió amarme a mí. Cristo, Dios Padre, decidió amarnos. No es que sintió emoción. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Tomó una decisión, dar a su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo. Es una decisión, hermanos. Y vemos esto. Que tenemos que guardar lo que Él nos ha mandado. Para esto vamos a ir a Juan 8. Este es el último punto. Estoy bien de tiempo. Así que mi esposa no me va a retar. Juan capítulo 8. Y hermanos, 31. ¿Lo tienen? Voy a leer. La palabra de Dios dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en quién. Entonces, hay un grupo de judíos que ha escuchado a Jesús y dice el texto que Jesús habla a estos judíos que habían creído en Él. Si habían creído en Él hasta ahora, sin adelantarnos a la lectura bíblica, ¿usted qué dice? ¿Son salvos?